Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? Buenos días, El Salvador. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles. Bienvenidos una vez más y, por supuesto, a una semana en la que esperamos que todos los proyectos y todos los planes que usted trace para ellas puedan cumplirse colocando a Dios en el centro de sus actividades. Ese es nuestro mejor deseo. Además, queremos, antes de arrancar con nuestros temas este día, queremos llamarles a que le pongan muchísima atención, sobre todo por el estado de lluvias que tenemos hoy en día y que de acuerdo a las autoridades van a continuar y que estas podrían de alguna manera generar algunos inconvenientes de peligro, especialmente en zonas de alto riesgo. Así es que desde ya tomen en consideración esta situación que podría en su momento afectar lugares, carreteras y sobre todo también zonas de alto riesgo. Por supuesto, también hay que tomar mucho las recomendaciones de cuidarse, de usar la mascarilla, de mantener siempre limpias sus manos y los lugares y evitar concentraciones a raíz de este informe que dieran autoridades de salud donde se están detectando un incremento considerable en el caso de gripe y sobre todo de neumonía, ¿verdad?, acerca de un nuevo virus que anda por ahí afectándonos. Así es que desde ya les invito a que tengamos muchísima precaución. Este día queremos iniciar la semana, como siempre, no escapando de lo que es la actividad política electoral de nuestro país, haciendo valoraciones consistentes en cuanto al registro y sobre todo a las propuestas que están haciendo los partidos políticos de cara a la formulación de su trabajo de campaña. Este día, para hablar de eso y otros temas, quiero darle la más cordial bienvenida a nuestros invitados de este día. Vladimir Melara, analista, gracias por acompañarnos, Vladimir. Gracias Ernesto, por la invitación. Un gusto aquí compartir espacio contigo y con invitadas. Gracias. También quiero saludar a Saraí Molina, abogada y líder sindical. Gracias por acompañarnos, Saraí. Bienvenida. Buenos días a ambos. Un placer estar siempre aquí en la entrevista para tratar de dar los aportes en lo que podamos. Así es, en efecto. Quisiera comenzar un poquito conociendo sus impresiones con relación a cómo ven la situación de los partidos políticos y sobre todo cuando recientemente se conoció a través de la ONG Acción Ciudadana que casi solamente un 26% de la militancia de los partidos políticos habían participado dentro del proceso interno de sus elecciones para sus candidaturas, lo cual me hace preguntarme realmente qué tipo de representatividad vamos a tener. Entonces, y más aún agregándole el elemento nuevo de la administración que van a tener, en este caso las circunscripciones, ¿verdad?, que baja de 84 a 60 diputados. ¿Cuál es la valoración que más o menos ustedes tienen y hacen a ese referente? Bueno, definitivamente es la raquítica participación en las internas de los partidos se da en el contexto, por una parte, de la falta de costumbre que tienen las personas, miembros de los partidos, de participar en estas elecciones. Recordémonos que hacer interna no es algo viejo, sino que es algo bastante nuevo, pero además es un poco el desencanto de la misma militancia por ciertas acciones de algunos miembros de los partidos, porque una de las cosas que yo siempre he dicho es que los partidos no son los malos, ¿verdad?, sino que son personas que están dirigiendo los partidos que han hecho la catástrofe que estamos teniendo en el sistema de partidos políticos actualmente. La raquítica, y yo lo más como alarmante para mucha gente ha sido no que Arena haya tenido poca participación o que el FMLN haya tenido poca participación, aunque en estas dos hubo más afluencia de personas, sino que el decir yo tengo 500,000 de afiliados, pero llegó a votar el 9% nada más, ¿verdad? O hice una nueva reinscripción y después vienen a decir, bueno, hasta suspenden candidaturas por problemas de corrupción interna. Entonces, toda esa situación deja notar que no son representativos los candidatos que van, porque, y sobre todo en un partido tan grande como ese, pues, ¿verdad? Bueno,
¿Es un mundo apático entonces a la política o de qué podríamos estar hablando? Porque si no van ni concurren los propios, no digamos los extraños, que en este caso es el conglomerado de la votación que se puede tener, ¿no? A ver, ¿cuál es tu impresión en su primera instancia, Vladimir? Mira, Ernesto, bueno, gracias, buenos días. Yo creo que puede ser que haya como una especie de generalidad, digamos, en el tema del comportamiento de la militancia interna de cada partido, en el tema de la afluencia, de quienes fueron a votar. Quizás hay que ver con lupa algunos casos como específicos, ¿verdad? Ya Saraí mencionaba el tema del partido en el gobierno, Nuevas Ideas, el frustrante caso pues que han vivido, ¿no? Es decir, de contar con una membresía, parece que alrededor de 500,000, y solo un 9% haya ido a votar. Con el agravante de que hicieron, incluso facilitaron un sistema de votación prácticamente que votabas desde el colchón de tu cama, es decir, no tenían que moverse a ningún sitio, sino que encendiendo su celular podían votar. Ese es el caso de Nuevas Ideas. Seguramente la experiencia que ha vivido el partido Arena, yo creo que habla por sí solo también, es decir, el desgaste que ellos tienen histórico es evidente y eso se refleja en el comportamiento interno de la política que están haciendo su membresía. Yo creo que eso no, digamos que no está muy lejano de cualquier reflexión o cualquier análisis que podamos hacer. Hay que reconocer que el partido Arena está viviendo la peor crisis de su historia y eso también, por supuesto, se va a ver reflejado en las elecciones internas, sobre todo porque en una opinión muy personal... Elecciones internas, yo creo que ellos no hicieron, ¿no? ¿Cómo no? Siempre se hacen. El tema es que no hay, posiblemente no había competencia porque habían planillas únicas, ¿verdad? A eso iba, porque pero ellos iba siempre a ratificar, eso siempre se hace. O sea, es un proceso de ratificación de elecciones a partir de planilla única. Es correcto. Por eso es que me llamó la atención. Sí, es correcto. Entonces, pero por ley siempre tienen que hacer la votación. Sí. Entonces, es el reflejo, Ernesto. Entonces, su peor crisis, la peor crisis que tienen ellos histórica, se va a ir reflejando en cada uno de los pasos. Y yo creo que... ¿Y en el caso del FMLN, cómo lo ves? Mira, en el FMLN, por eso te decía yo que hay que hacerlo con lupa, porque el FMLN es un hecho objetivo, la membresía, es decir, la afluencia de votación en elecciones internas estuvo alrededor del 70%, de hecho fue alta. De su padrón. De su padrón, correcto, de la membresía, es decir, de los afiliados, de los que estaban, digamos, bajo la legalidad de ir a votar. ¿Y eso qué refleja? Y aquí hay que hacer ese análisis, es decir, el FMLN, a pesar también de que está en su peor crisis, porque no hay que negarlo, hay una crisis de liderazgo, hay una crisis de relación histórica que se tenía entre el partido y el pueblo salvadoreño, pero lo que sí se refleja es que estructuralmente y orgánicamente el FMLN sigue siendo fuerte y el FMLN yo creo que es uno de los partidos que recibió el golpe electoral en las últimas 2 elecciones, pero creo que es el partido que más ha hecho esfuerzos para poder estar de una manera más digna en las próximas elecciones. Aquí hay que recordar también que el análisis que hacen los partidos, hay partidos que aquí, bueno, hemos visto el nacimiento de algunos partidos políticos por ahí, que seguramente ellos no tienen ninguna visión política de país. Hay algunos que seguramente ni estatutos tienen. Bueno, deben de tener estatutos porque hay que presentarlos en el tribunal, pero a lo que voy es que no deben de tener algún proyecto político. Entonces, hay que considerar también el análisis los partidos políticos que tienen realmente un proyecto de país, es decir, una propuesta, algo programático. Entonces, en eso también debe de sentarse el análisis, porque no es lo mismo un partido que haya nacido solamente para ser satélite o para ser de alguna manera dependiente del sistema actual oficialista que tenemos, a un partido político que sí tiene una estructura orgánica que le va a permitir realmente tener una presencia o no en la representación con el pueblo. A ver, en el caso muy general de los partidos, Saraí decía de que esta apatía puede concurrir, a ver, le anteceden aspectos que sin duda alguna tienen que ver con digamos, con el desgano que a lo mejor exista, o es que los partidos no han hecho clic con la población, y no digamos con la propia. Y la otra es por los cierres que han tenido con este nuevo esquema de participación de circunscripciones que vamos a tener. Porque incluso ahí vemos los problemas internos que ha generado con la nominación de candidatos por los liderazgos que se pelearon, porque tenían de 4 solamente elegir a 1.
¿verdad? Bueno, yo creo que la mayor parte es la desilusión, el desencanto que aún continúa de la militancia de Arena y del FMLN, aunque en el caso del FMLN, muy bien decía Vladimir, es de los partidos que realizaron sus internas al que mejor le fue, ¿verdad? El que mayor respuesta obtuvo de su militancia. Eso quiere decir que el voto duro del FMLN se mantiene y se está fortaleciendo, porque si recordamos, había mucha gente del FMLN que se había retirado, que ahora está regresando nuevamente a darle el apoyo. En el caso de Nuevas Ideas, un poco es la desilusión de la gente, ¿verdad? La desesperanza de las promesas incumplidas, porque recordémonos que el quitar el FODES en las comunidades vino a traicionar la promesa que le habían hecho a su militancia cuando fueron a pedirle el voto, ¿verdad? Entonces, por eso, no por gusto, la mayor parte de candidatos de las alcaldías son nuevos, ¿verdad? De las nuevas 44 municipios son nuevos, porque los viejos no sirvieron para nada, no hicieron ninguna obra, pasaron de noche por las municipalidades casi todo el periodo. Sí. Entonces la gente no los iba a votar, y por eso es un poco que se cuestione el hecho, no de que se hayan disminuido el número de municipios. Muchos estábamos conscientes que había una necesidad de hacer un reordenamiento territorial, pero el método por el cual se hizo y la causa por la cual se hizo no fue la correcta, porque si queríamos ordenar tendríamos que haber esperado el censo de población, tendríamos que haber hecho un montón de situaciones que no se hicieron. Se hizo un procedimiento atropellado. ¿Por qué? Porque hay que tratar por parte del régimen de mantener el número de municipalidades o la mayoría de las municipalidades. Ese es el objetivo. Y en cuanto al tema de los diputados, un poco también es lo mismo. Los diputados llegaron, como llegan todos, de todos los partidos políticos, a ofrecer el oro y el moro, y no se han vuelto a asomar. Entonces ahora van a tratar de llegar nuevamente, ¿verdad? Ya que son menos, a darles el kit, porque ahora ya quiero recordarle a la población salvadoreña que no es como en los 30 años anteriores, que se llamaban 4 láminas y cuartones, sino que hoy se llama kit de construcción, ¿verdad? Son las mismas 4 láminas y los 8 clavos y los cuartones, pero ahora se llama kit de construcción. Van a llegarles a darle escoba, van a llegarles a dar el delantal, los paquetes alimenticios que dicen que ya los están preparando, pero después se desaparecen. Entonces eso va a hacer también que la gente, por la experiencia que ha tenido, acuda menos a votar, y eso sí es peligroso, porque puede ser un poco lo que estén buscando, ¿verdad? Entre menos vayan a votar, más gananciosos salen unos. Y eso es lo que la población hay que hacerle hincapié. Si usted no va a votar, usted es el responsable de lo que está pasando. Bueno, voy a aprovechar también anunciarle a nuestros amigos que nos sintonizan que hemos habilitado un número de WhatsApp. Vamos a entrar en la modalidad de poder en su momento poder fortalecer ese vínculo de interacción con ustedes para que nos hagan llegar directamente sus comentarios, sus preguntas, de una manera, como siempre lo he dicho, respetuosa, ¿verdad? Respetando ese canon de respeto para aquel que a lo mejor no piensa igual que yo, pero que tengo la necesidad de poder formularle una pregunta con el debido respeto. El número ahí está en sus pantallas, es el 7681-3259. Ese es el número de WhatsApp para que usted nos haga llegar sus preguntas, sus comentarios, y en su momento las publicamos en pantalla para que éstas puedan formularse en el contexto de lo que significa este análisis que estamos haciendo este día, con el cual arrancamos con esta buena noticia para ustedes. Bueno, mira, Vladimir, hay un elemento importante que siempre creo que contigo lo hemos abordado en programas de radio, ¿no? Donde se habla precisamente del clic que puede hacer los partidos políticos en general. Lo que sucede es que también a toda esta situación antecede una serie de, quizás diría yo, de acontecimientos, pero para la gente son frustraciones. Por ejemplo, el hecho de encontrar solo en la Asamblea Legislativa ya llevamos el tercer, creo, diputado desaforado, ¿verdad? También vemos condenas de funcionarios de todos colores. El caso más reciente del señor Beto Romero, ¿verdad?, que sufre un proceso judicial, lleva un desafuero,
hay una condena en el Tribunal de Ética Gubernamental, en fin, hay tantas cosas que están pasando aquí de colores y sabores en todos los partidos políticos, ¿no? Sí, mira, yo creo que hay una famosa promesa que hicieron y era que las cosas iban a ser distintas, ¿no?, en la Asamblea Legislativa. Y está demostrado que llevar caras nuevas, está demostrado que llevar, digamos, a ciudadanos que no estaban vinculados históricamente en política y que quizás tampoco tenían una experiencia, que aquí hay una acotación que no es malo, es decir, que sea joven, que no tenga experiencia política y que incluso jamás haya tenido alguna relación con partidos políticos, no necesariamente es malo. Pero está demostrado de que eso no garantiza tampoco de que en la Asamblea Legislativa ya no se iban a ver problemas del mismo tipo que se veían hace 10 años, hace 20 años, hace 30 años, los años que le quieran poner. Y yo creo sin duda de que aquí tienen una gran responsabilidad. Yo sí comparto, yo sí creo de que los partidos políticos como instituciones tienen una gran responsabilidad en el actuar y en la gestión de todos los diputados en la Asamblea Legislativa. Porque por eso te decía yo, para mí, para hacer una reflexión sobre los partidos políticos, es fundamental que veamos su estructura ideológica, su estructura de valores, convicciones, ideales, la presentación programática que le hacen al pueblo, porque de eso depende el tipo de membresía que tienen. No es lo mismo un partido político que es vacío, que es de estatutos vacíos, a un partido político que, al ver, lleva de alguna manera una lucha histórica, sea de izquierda, sea de derecha, sea de centro, pero que tiene realmente un planteamiento serio para una construcción de país. Para mí sí tiene una gran incidencia. Y lamentablemente lo que hemos visto en estos momentos es de que, y hay que decirlo así, a esos diputados del oficialismo, lo que fue es que tuvieron un golpe de suerte y de repente estaban en sus casas con un teléfono y de repente amanecieron en un curul en la Asamblea Legislativa. Y así no se puede hacer política. Mira, hay un ex dirigente muy famoso español, es de izquierda, donde dijo una vez que la política es un arte agrario. Porque la política dice la política hay que roturarla, hay que sembrar, hay que regar, hay que cuidarla para tener los frutos. Entonces, me parece importante esa idea porque la política no es un lugar donde uno llega a hacer negocios, no es un lugar donde uno llega a satisfacer aspiraciones personales, sino que es un lugar privilegiado, eso sí, donde hay un espacio de poder y que uno está ahí justamente para poder cambiar las realidades de tu entorno. Pero lo que hemos visto históricamente es justamente lo contrario. Lo que hemos cambiado es la realidad de nuestro ambiente interno, y eso sin duda pues ha redundado en lo que hemos visto en estos casos de corrupción, indecencia, diría yo, que hemos visto. Es decir, el pueblo salvadoreño lleva muchísimos años, si quieren décadas, de estar insatisfecho con el tipo de política que se hace. Y esto no solamente es responsabilidad de los partidos y de la Asamblea Legislativa, y hay que decirlo, es de la política completa. Y aquí incluyo desde Casa Presidencial, desde los ministerios, desde el órgano judicial. Es decir, lastimosamente nos dijeron que estábamos podridos como país y que hoy venía un nuevo El Salvador, pero en realidad estamos viendo que no sé si estamos más podridos que antes. Es una barbaridad de descomposición que tenemos en nuestra estructura política completa, en el Estado completo, que lo que requiere realmente, y yo sí ahí estoy muy de acuerdo a veces en los planteamientos, que incluso pueden hacerlo la gente oficialista, hay que hacer un cambio rotundo, porque es la única manera, rompiendo es la única manera que vos podés cambiar la realidad. Y solo quiero hacer esta acotación, y ese fue el problema del FMLN, que lo que quiso hacer fue gestionar el sistema que tenía y no cambiar rotundamente lo que estaba podrido, y por eso fue las consecuencias, entre otras cosas, de lo que se vivió hoy en día. Bueno, muchos exfuncionarios están siendo ahí. Sí, hay que decirlo. El FMLN no pudo interpretar que los cambios tenían que hacerse drásticos y no ir administrando, porque ese fue el problema, administrar el sistema que tenía. Entonces, de esa forma, así como lo hizo también Arena, que profundizó el neoliberalismo y que nos hizo tanto daño, hoy tenemos a Nueva Idea, que también está profundizando las políticas liberales económicas y que sin duda está golpeando. Bueno, estamos viendo hoy el bolsillo del salvadoreño como ha sido golpeado. Es decir, yo leí un informe, un estudio sobre el tema, digamos, de las consecuencias que había tenido aquel famoso subsidio que aplicaron a los precios del combustible hace unos meses atrás.
Pero el razonamiento era muy válido porque decía, ¿cómo es posible que el gobierno, a pesar de que la medida de alguna manera inmediata puede golpear el bolsillo positivamente, pero cómo puede ser de que tú estés subsidiando al combustible a una persona, dirigido, mejor dicho, a una persona que recién acaba de comprar un vehículo nuevo del año, que quizás tiene capacidades para no tener el combustible subsidiado, y no así beneficiar a esos cientos de miles de personas, de salvadoreños, que viajan en un bus? Es decir, no encontrar la fórmula correcta para realmente una política de movilidad, ¿no? Y focalizar realmente estos subsidios para evitar que el golpe a los bolsillos sea un tema que me parece que incluso cuando lo hemos abordado que es necesario de ponerle atención porque eso impacta muchísimo no solo en lo económico, sino en la salud mental también. A ver, mira, cuéntame, Saraí, concatenando un poquito todo este análisis al cual hemos planteado sobre la mesa, que implica saber lo consistente que van los partidos políticos con sus candidaturas, lo consistente que es obviamente el perfil de notoriedad, el perfil de moralidad y sobre todo de campaña. ¿Será que también en el caso de las fórmulas presidenciales pueden llegar a hacer clic hoy para de alguna manera decir, bueno, pues arrastro voto con estas candidaturas? Bueno, acaba de salir una el fin de semana, la de Fuerza Patriótica Salvadoreña, ¿no? Exactamente, la división que hay en cuanto a las candidaturas a la presidencia por parte de la oposición demuestra la falta de capacidad, la falta de voluntad para poder llegar a consensos, y el que la oposición siempre sigue como el avestruz metiendo la cabeza, ¿verdad? Y solo viendo su pequeño mundo. El que al FMLN le haya llegado el 70% de la militancia a votar en las internas no quiere decir que por el chino va a ir a votar el 70% de la población, o porque a Guatemala ya no figuraba en las encuestas, entonces aquí las encuestas se equivocan también y ya van a ganar la oposición. Eso no va a pasar aquí, ¿verdad? Porque la cultura que tiene el guatemalteco, o que tiene el ecuatoriano, o que tiene la gente de Sudamérica, más que todo, del voto, y un voto pensado, nosotros lo pensamos con la barriga, ¿verdad? Con el que me lleva más por ese voto, o por el que baila mejor, o por el más guapo, o por el que me va a ofrecer el puente con el río. Que llamó muchísimo la atención ese que se puso a bailar un candidato, exactamente, ¿no? O sea, eso demuestra lo pusilánimes que son los candidatos que nosotros tenemos en este país, que vendiendo su cuerpo, vendiendo su imagen, es que quieren llegar a dirigir la Asamblea Legislativa o una municipalidad o incluso la Presidencia de la República. Y nosotros somos tan cortos de visión como salvadoreños que nos vamos por lo visual, ¿verdad? No analizamos la propuesta. ¿Qué me va a proponer este? O si ya estuvo en la guayaba, ¿funcionó o no funcionó, verdad? Y lo seguimos votando. Y por eso es que hay diputados que han pasado 30, 40 años en la Asamblea Legislativa y sin dar mayores resultados. ¿Qué nos ha dado la Asamblea Legislativa en este momento? Que como 84 diputados han parido para el bienestar de la población. No han hecho nada. Si vemos cuál es la iniciativa del diputado X, del diputado Y, no hay. Y las que se presentan se engavetan, porque por ejemplo Claudia Ortiz y algunos otros diputados han estado presentando de los de la oposición iniciativas que ni siquiera son tomadas en consideración en cuenta, para directamente al bote de la basura, y se retoman meses después, que solo le cambian logo y ya se ponen. Entonces, una ausencia de debate, pero sí al final. Por ejemplo, los diputados del oficialismo, ¿qué es lo que han parido ellos como diputados? Una ley que usted me diga, Vladimir, esta ley fue hecha por los diputados de la Asamblea Legislativa en una comisión de trabajo. No, si ni comisiones hay, ¿verdad? Entonces, eso demuestra que no están haciendo nada, pero que la población tampoco les exigimos y les pedimos cuentas. Ok, ¿verdad? Veamos un poquito en esta interacción que queremos tener con nuestro público televidente. Ahí está un mensaje que va concatenado al tema que vamos a abordar. Dice: buenos días, Ernesto, buenos días a Canal 21. Saludos a los panelistas. ¿Cómo podemos cambiar la situación de reformar? Dice que solo los
diputados hagan leyes del Estado y que sean profesionales abogados independientes. El tema de los salarios es el mismo de siempre, en el pago de dólares, en el sueldo mínimo, que queremos verdaderamente cambios económicos. Hablar, que creo que presuma un poco así, cambios económicos por el golpe de la economía que tiene ahora y el hecho de que haya mayor efectividad a la hora de presentar un proyecto legal, ¿no? El comentario, es decir, yo creo que está asentado sobre la realidad, es decir, toca el tema de es decir, la incapacidad a veces que muestran en la Asamblea Legislativa y el amigo sugiere, ¿verdad?, que solo sean abogados los que puedan realmente legislar. Y después toca el tema económico. Fíjate que aquí voy a hacer un paréntesis. Yo estuve fuera hace un par de días, bueno, ayer he regresado y visité 2 países acá de la región, pero mira algo bien interesante que yo digo, caramba, en El Salvador algo hay que hacer en el tema económico. Fíjate que una libra de queso, el queso que se consume ya, cuesta $1.90. Yo estuve, todas las cosas que compraba, andaba con la calculadora haciendo las conversiones y yo dije, a ver si te queriendo traer para acá. Sí, y yo dije, ¿por qué a tan pocos 200 kilómetros de distancia el queso aquí vale $1.90 y ustedes saben que vamos al súper y ronda los $5 una libra de queso? A veces ni la libra de queso. Entonces, y así otras cosas. Sí. Y así se redundaba en el precio del almuerzo. O sea, ves un nivel de inflación grande, fuerte en el precio, ¿no? Increíble. O sea, estamos hablando, o sea, con un producto que comemos, digamos, digo yo, que la mayoría del pueblo salvadoreño, o sea, estamos hablando de un 200% menos. Okay. Es decir, ahora, ¿qué te quiero decir con esto? La situación del país, los problemas importantes del país no se están resolviendo debido al tipo de política tan decadente que estamos teniendo. Es decir, es un problema tan grave la economía de qué voy a desayunar, qué voy a almorzar, qué voy a cenar, que no se está viendo. Es decir, ¿cómo es posible que un tema económico, por eso decía yo, la poca visión de focalizar algunos subsidios reincide justamente en esto, en que los que realmente necesitan tener una tortilla, un pedazo de queso, frijoles, no lo pueden tener tranquilamente porque ahora, y es una realidad, ahora en este momento en el país que dicen que iba a impresionar al mundo entero, la libra de frijoles es más caro que la libra de pollo. Entonces puedes decir, bueno, ¿y en qué país estamos? ¿Cómo es posible que Saraí, suceda ¿me puedes darle lectura, respuesta a este otro mensaje que nos envía otro televidente? Dice, buenos días Ernesto, gracias por la oportunidad. Lo que sucede es que hoy sacan a luz la corrupción y antes Arena y FMLN y otros se tapaban con la misma cobija y nadie sabía. Y sobre la economía que lea es a nivel mundial, no es culpa de nuevas ideas, ya no engañan al pueblo, dice. Bueno, acabo de dar el ejemplo a 200, es decir, en un país de la región, ni siquiera en el sur, ni en el norte, ni en otro continente, a 200 kilómetros el transporte, productos básicos son mucho más baratos que acá. Saraí. Bueno, con el tema de la corrupción de Arena y el FMLN la hemos sabido por todos los tiempos, ¿verdad? No es que se haya sacado hasta ahora, la gente lo sabía y por eso lo castigó primero a Arena, sacándolo de la presidencia y después al FMLN. Y eso gracias a que había información disponible también. Al acceso a la información que había. ¿Por qué? Porque miren, Francisco Flores estuvo preso por una investigación periodística. Tony Saca está preso por una investigación periodística, ¿verdad? Sánchez Serén y Mauricio Funes están siendo juzgados por investigaciones periodísticas. Pero el tema aquí es que los corruptos de antes son los malos y mis corruptos son los buenos. No, es que corrupción hubo ayer y hay ahora y va a haber mañana. Entonces, en la medida en que la gente no tenga acceso a la información, en la medida en que la gente no pueda denunciar, porque ahora denunciar también es delito, ¿verdad? Por ejemplo, la compañera Silvia Navarrete, secretaria general del sindicato Citra Salud, la semana anterior hicieron una protesta en las afueras del Ministerio de Salud y ya no la dejaron entrar a trabajar al Hospital Blum, siendo ella trabajadora del Hospital Blum, teniendo la garantía constitucional del fuero sindical, le han prohibido la entrada a su centro de trabajo. Entonces, esas son de las cosas que están pasando. Si yo denuncio, como ella lo denunció, que no estaban pagando las horas de las nocturnidades y el dinero de las nocturnidades, ¿dónde está? Pues, ¿verdad? Está siendo utilizado para propaganda, para publicidad,
¿O para qué? Los medicamentos en los hospitales que no hay, ¿por qué no hay? Si hay un presupuesto destinado para eso. ¿Por qué las computadoras del Ministerio de Salud no se han pagado? Y eso no es que uno esté en contra del gobierno. Nosotros no hacemos noticias, nosotros opinamos sobre las noticias que genera el gobierno, ¿verdad? Y sus funcionarios. Entonces, el tema es... No es que se taparan antes con la misma cobija y hoy es una cobija diferente. Corrupción es corrupción ayer, mañana y pasado. Y el tema aquí es por qué hay una justicia selectiva, ¿verdad? Y están juzgando, y por ejemplo, a Beto Romero, yo creo que no a mucha parte de la población le cae bien el hombre, ¿verdad? Pero el tema es, va a tener un juicio justo, ¿verdad? Si es culpable realmente va a recibir el castigo que merece, pero también porque no castigan a los que están, porque ahora hay un montón de casos de corrupción que se han estado manejando en las redes sociales y que se están metiendo debajo de la alfombra. ¿Y qué es lo que le va a pasar a Nuevas Ideas a la larga? Lo que le pasó al FMLN, que trató de esconder lo que les estaban diciendo que estaban haciendo sus funcionarios y a la larga todo sale a la luz. Aquí no, entre el cielo y la tierra no hay nada oculto. Entonces el tema aquí es cómo va a tener capacidad el régimen actual de mantenerse limpiando la casa, o va a guardarlo todo de la alfombra y después va a ser una olla de presión que le va a estallar en la cara. Voy a hacer una pausa comercial. Vamos a seguir en esta modalidad de poder interactuar con ustedes. Gracias por enviarnos sus comentarios. Recuerde, el número es el 7681-3259. Ese es el número de WhatsApp para que usted pueda tenerlo de primera mano y pueda enviarnos sus comentarios, sus preguntas a nuestros panelistas y en el contexto del análisis del tema que tenemos esta mañana. 7:02. Pausa y regresamos con más. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes de poder continuar con el análisis político electoral con nuestros invitados esta mañana, quiero recordarles a ustedes que en PharmaValue encuentras el verdadero ahorro en medicamentos los 365 días del año. Descarga la app y haz tus pedidos desde donde te encuentres. Fácil y rápido, y como dar un tap. Recuerda que con la opción Yo Paso, tu pedido está listo en 20 minutos y te lo damos completamente gratis. Así es que encuéntranos como PharmaValue en App Store, Google Play y también App Gallery. Ahí tienes la oportunidad de tener, por supuesto, y no te puedes quedar sin comprar tus medicamentos por falta de tiempo, porque ahí está esa aplicación. Continuamos con Vladimir Melara y Saraí Molina esta mañana, hablando precisamente de cómo los partidos políticos están hoy en la mira de la población de cara a la formulación, no solo de sus candidaturas, sino de sus propuestas, pero también de la parte que estamos conociendo hoy en día, que es la notoriedad, el perfil y cómo están saliendo casos hoy en día de donde se están, digamos, identificando aspectos relacionados con la transparencia, la corrupción, etcétera, ¿no? A ver. Es que el tema de la transparencia sirve o sirvió para las campañas para decir yo voy a ser diferente, ¿verdad? Pero si la ley de acceso a la información pública prácticamente está derogada tácitamente, no se aplica, se aplica nada más cuando conviene, ¿verdad? Pero por ejemplo, ¿cuántas personas o cuántas instituciones piden información en las valga la redundancia, en las instituciones públicas y no se le da, ¿verdad? Si la gente anda en la rebusca de saber y de informar a la población qué es lo que está pasando, porque la población tenemos derecho a saber. Por ejemplo, en el tema del presupuesto general de la nación, ¿cómo se está invirtiendo el presupuesto? ¿Por qué, como yo decía antes, no se han pagado las computadoras en el Ministerio de Educación? ¿Por qué la alimentación escolar no se está dando, verdad? ¿Por qué los niños no están teniendo su desayuno escolar? ¿Por qué la infraestructura escolar sigue en el declive que está? Y que los niños están recibiendo las clases en condiciones realmente paupérrimas. ¿Por qué los paquetes agrícolas? Hay mucha gente que está diciendo en las redes sociales y en la radio también que cuando han llegado a traer su paquete, el primer día les dicen espérese porque no hay sistema, y el segundo día le dicen usted lo recibió ayer, ¿verdad? Entonces, esas son de las cosas que la gente quiere y necesita saber, y en la medida
que el gobierno trate de ocultar la información, en esa medida se está haciendo el harakiri ellos mismos. ¿Por qué? Porque la gente se cansa, la gente no es tonta, la gente va viendo y va acumulando. El hartazgo que tuvieron con la gente de Arena y con la gente del FMLN fue precisamente por eso, por no dar explicación de qué es lo que está sucediendo, qué están haciendo con mi dinero, porque recordémonos que aquí no hay funcionario que de su bolsa ponga dinero para el funcionamiento del Estado. Aquí son los impuestos de la población, porque hasta la señora canastera más humilde, una libra de sal que vaya a comprar para comerse con su tortilla, está pagando impuestos. ¿Verdad? Entonces ese dinero se traduce supuestamente en obras. El problema es cuando las obras son como Houdini, que desaparecen, ¿verdad? O nunca se terminan. Ok, veamos un poco también esta otra moción, otra pregunta que formula un televidente. Dice, saludos panelistas, la situación económica es difícil para todos y difícilmente se hará algo. Vienen elecciones y no se hará nada por solucionar este problema. La agricultura está degradante y no se hace nada. Fíjense que de los 10, de 2 de 10 mazorcas, o de 10 mazorcas, 4 salen normales y desarrollado el grano de maíz. Eso generará baja producción. Sí, claro, eso ya se está cantando, del problema real que se está teniendo en el tema de los cultivos, el tema de la subida de precios de verduras y hortalizas, también por el tema de la sequía, que es un problema serio que tenemos hoy en día, ¿no? Yo creo que esa no es noticia para nadie, pero nadie. Todos lo estamos sabiendo. No, y el tema de, me refiero a la política pública en el tema de agricultura y ganadería. Y yo lo lamento, y de verdad que no lo hago aquí es decir, no es una crítica destructiva. Sí, no, sino que nos afecta a todos, y yo sé que también todos coincidimos en que incluso hasta ahora donde venden tortillas, hoy nos venden hasta 3 por los 25 centavos, cuando antes eran 4. Son más grandes las hostias del Monseñor que las tortillas. No, y se ve reflejado lastimosamente en que hasta la fecha creo que hemos tenido hoy, no sé si 4 o 5 ministros de Agricultura y Ganadería. Es decir, ese es un reflejo de la poca creatividad, de la poca responsabilidad, del poco compromiso que se ha tenido por este gobierno en el tema de la agricultura y ganadería. Es más, en temas de pandemia también se benefició la importación y no así la producción interna de los granos básicos, que es fundamental, y es por eso que tenemos precios exorbitantes. Yo creo que este gobierno, los diputados y los diputados generales deberían de tener una actitud más responsable e incluso ofrecer apoyo si hay incapacidades o hay de alguna manera alguna desplicencia para poder trabajar este tema. Yo creo que la oposición, incluso los diputados oficialistas, deben respetuosamente y con responsabilidad presentarle un plan distinto a este gobierno para que realmente podamos tener mejores condiciones en la compra de alimentos básicos para estas familias que están tan golpeadas por los precios. Veamos este otro. Mira, en materia de medio ambiente, quienes están proponiendo soluciones al grave deterioro a nivel nacional, y cuáles serían las medidas que debemos tomar para que no sigamos de mal en peor. Bueno, los especialistas lo han hecho, ¿no? Así como no hay una política agropecuaria en este país, no hay una política de medio ambiente que realmente beneficie a la población. Aquí se está construyendo a diestra y siniestra, ¿verdad? Se están ahora agilizando más permisos ambientales para construcción, sin tomar en cuenta que los 20.000 kilómetros cuadrados que tenemos es lo único que tenemos, y entre más deforestados estemos, vamos a regresar a ser el Haití, ¿verdad? Porque antes éramos de los países más deforestados y ahora es Haití. Pero aquí el tema es cómo, por ejemplo, con lo que se habla de antes, con el tema de la agricultura, cómo a las personas que realmente le dan seguimiento al tema y que están aportando no se les toma en cuenta, porque por ejemplo el tema de la Mesa Agropecuaria Rural e Indígena y el tema de Campo, ¿verdad?, que son dos organizaciones que le dan seguimiento y que tienen trabajo territorial, han tratado de hablar con los diferentes ministros de Agricultura y no se ha podido, por ejemplo, lograr el tema de la reserva estratégica, ¿verdad? Que es tan importante para no estar importando, por ejemplo, el tema de los frijoles. Nicaragua
no es que nos va a dar, porque por el tema del fenómeno del Niño, toda la región va a tener problemas en la agricultura. Nicaragua, que es nuestro mayor proveedor de frijoles, no nos lo va a dar, ¿verdad? Entonces el tema aquí es cómo al interno del país vamos a poder superar esa hambruna. Si nosotros dependemos de los granos básicos del exterior, pero además de las verduras y hortalizas, ¿verdad? No estamos produciendo. Entonces, ¿cómo vamos a solventar esta situación si ministros van y ministros vienen y la gente sigue igual, ¿verdad? El tema, por ejemplo, de a nivel regional, de hacer una política a nivel centroamericano, de, por ejemplo, cuidar el medio ambiente. Si cuidamos el medio ambiente, vamos a cultivar con menos pesticidas, vamos no, los del Parlacen, que es el tema que, pasándome a la opinión, ¿verdad? Eliminaron los gobiernos municipales, pero conservaron diputados y suplentes del Parlamento Centroamericano. El Parlamento Centroamericano no es que sea malo, el tema es que no estamos nosotros trabajando en la integración centroamericana. Nuestros diputados van nada más al cementerio ahí, porque que ha sido prácticamente el Parlacen el cementerio de los políticos, ¿verdad? Que lo van para que terminen su carrera política, los llevan ahí. Pero no hay una visión de los países, y en el caso de El Salvador no ha habido una visión de los diferentes gobiernos de cuál es el ser del Parlacén, qué podemos ir a buscar ahí. El tema de la integración centroamericana está cada vez más lejos, ¿verdad? A ver, Vlad. Mira, Ernesto, sobre el tema del Parlacén, y yo le digo al amigo, si ahí solo porque se le salen de las facultades a los diputados, no intervinieron el tema del Parlacén. Y como dice Saraí, no es que per se sea malo, sino que realmente hay que tener una visión de integración centroamericana, de responsabilidad con las relaciones diplomáticas, económicas y políticas que hay en el Istmo. Pero, y le repito, si ahí por las facultades que no llega hasta ahí, porque como es un organismo que tiene, por supuesto, unos estatutos también propios, y ahí para cualquier decisión tiene que ser conjunta. Pero si no pudieron, porque hasta yo lo decía en serio, en broma, este gobierno hasta está a punto de poner a los representantes de la DESCO de cada colonia, hasta el vigilante de cada portón quiere poner. Es decir, ese no es el problema. El tema es que la manera en que se hace política en estos espacios, y en el tema del Parlacén. Dice que buena la medida para incrementar la interacción pública con los exponentes. Sí. Saludos. Entonces, dice, me encanta el ángulo de los aportes de sus invitados del día de hoy, Vladimir Melara y Saraí Molina. Sí, comparto con Vladimir, la política debe de ser permanente como la cultura del agricultor. Dígase sembrar, regar, fertilizar y cosechar. Con mis saludos desde Suchitoto, doctor Francisco Acosta. Dice, bueno, interesante, ahí estamos. Háganos llegar los comentarios, sus preguntas, ahí está nuestro número de WhatsApp en sus pantallas, porque de esa manera vamos a ir alimentando también lo que es el análisis de los temas que vamos a tener acá sobre la mesa. A ver, una cosa que me llamó mucho la atención es que también dentro de ese mismo contexto de trabajo fiscalizador, controlador, se hizo ya la nueva elección de los magistrados de la Corte de Cuentas de la República, entre ellos la presidenta, que también ha traído consigo una serie de reacciones. A ver, ¿qué piensan? Bueno, definitivamente es más de lo mismo, ¿verdad? Las instituciones como la Corte de Cuentas en su momento fue del PCN, después se la repartían, ¿verdad? Y ahora es en su totalidad de Nuevas Ideas. Y producto de eso es la presidenta que fue electa y participó en las internas del partido Nuevas Ideas, ¿verdad? Anteriormente, no en este periodo, pero sí en el anterior. ¿Sí? Se dice que es pariente de uno de los funcionarios del gobierno, ¿verdad? Que su esposo el esposo de este emparentado con un funcionario de gobierno, y entonces por eso fue que la pusieron. El tema de las capacidades se deja de lado en estos cargos, ¿verdad? Y cómo se están copando las instituciones y se están cerrando los espacios democráticos, porque empezó con la Sala de lo Constitucional, con el fiscal,
la Procuraduría de Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República, el Instituto de Acceso a la Información, y ahora tenemos el tema de la Corte de Cuentas. La Corte de Cuentas es el órgano contralor, supuestamente, ¿verdad? Pero que ha servido únicamente para tapar corrupción no sería y para ahí vendetas políticas, porque aquí no nos engañemos, la Corte de Cuentas desempolva casos de corrupción cuando le conviene a X o Y, ¿verdad? Yo le he escuchado este mismo cuestionamiento y también decir a otros que habría que esperar, más allá de su cuestionamiento a su perfil, esperar que sus actos hablen más que, digamos, que esa acusación, ¿no? Pero es que eso de esperar y dar el beneficio de la duda en estos casos como que ya no funciona, ¿verdad? Ya hemos visto cómo se le dio el beneficio de la duda al fiscal general de la República, y el fiscal general de la República está ejerciendo justicia selectiva porque hay muchos casos en los que no se está trabajando conforme a la ley. Hay muchos casos que, por ejemplo, en el caso, y vámonos a casos viejos, el caso de la masacre del Mozote, todavía el fiscal ahí estamos esperando qué es lo que va a hacer. En el caso de la masacre de Fenastras, que es el caso que particularmente conozco, hace años que se ordenó la reapertura del proceso y todavía el fiscal general de la República, ese caso está durmiendo el sueño de los justos, pero sí se desempolvan otros casos. Entonces, en este caso, vamos a ver, démosle 60 días corridos, no hábiles, a la señora presidenta para que desempolve todos los casos de corrupción que se han estado denunciando en las redes sociales últimamente, ¿verdad? Vamos a ver si es cierto, porque de lo contrario va a pasar como ha pasado los demás de noche. Yo creo que es una maravillosa oportunidad la que tiene la funcionaria electa para demostrar realmente, como tú dices, y para que se le valore a partir de sus acciones, de su capacidad, ¿no? Y mira, esta institución, para los amigos, bueno, tiene mandatos constitucionales y sobre todo, a ver, debería ser unas instituciones con suprema importancia en el desarrollo político de este país, porque es la que se encarga de fiscalizar el dinero público, es decir, se encarga de ver cómo se utilizó, si se utilizó bien o mal el dinero de cada uno de los bolsillos de los que estamos acá en este set, Ernesto. Entonces, la gestión de estos funcionarios, de estos magistrados, debería ser justamente acorde a los intereses del pueblo salvadoreño. Entonces yo creo de que es una maravillosa oportunidad para demostrar si realmente va a actuar bien o mal. Ahora, a mí me parece a priori, porque eso, los análisis también hay que hacerlos así a priori, cuando de repente tiene esos antecedentes, si es miembro de un partido político y sobre todo hasta estuvo compitiendo en algunas elecciones internas, ¿qué podemos esperar? Mira, pero esa es una historia repetida a lo largo. Pero unos más que otros siempre han sido puestos. Pero el tema es un tema de legalidad. No, claro, de acuerdo. Y además de eso es que... De ética, de ética, de perfil. Pero además de eso es que fue un discurso que encantó a mucha gente, que dijo que las cosas iban a ser distintas. Y lo que estamos viendo es un copiar y pegar de lo que se hacía hace algunos años. Ok, bueno, el tiempo se nos fue. Quiero agradecerles a ambos, Saraí y también Vladimir, el que me hayan permitido iniciar la semana con la forma de pensamiento, conociendo la forma de pensamiento de ustedes con relación a estos temas que hemos colocado sobre la mesa. Gracias, y sobre todo también al público que ha asimilado muy bien la concatenación de los análisis muy congruentes que han hecho ustedes, que lo estamos viendo ahí precisamente en las pantallas. Gracias por habernos acompañado. Bueno, gracias a ti, un saludo a todos los amigos televidentes, que esperamos que sigan adelante luchando en este paisito. Y bueno, felicitarte porque yo creo que la interacción con el público es bien importante, y eso demuestra que el número de mensajes demuestra que cómo la gente está pendiente de lo que está sucediendo en el país y que tú lo das a conocer a través del programa. Gracias, Vladimir. No, gracias a ti, Ernesto, por la invitación, y felicitarte porque yo creo que ese es un paso democrático, darle espacio a que la gente pueda opinar dentro de estos programas. Gracias. Así es, gracias, te agradezco mucho. Vámonos a la pausa comercial. Cuando regresemos vamos a conversar con la viceministra de Relaciones Exteriores del gobierno, Adriana Mira, con quien vamos a hacer un análisis acerca de temas importantes relacionados al trabajo desarrollado en Relaciones Exteriores, en esa materia. Así es que desde ya les invito a que se queden con nosotros. 7:21, regresamos después de esta pausa.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes de darle la más cordial bienvenida a nuestra segunda invitada de la segunda parte del programa, quiero recordarles a ustedes que se vienen a El Salvador 2 días de puro asado y sabor con los chicos de Locos por el Asado, gracias a Food Master y también a Grupo Megavisión. Una masterclass exclusiva para los salvadoreños amantes del asado, guiados por Laucha y su equipo para mostrarles de primera mano todos los secretos y las técnicas de ese asado argentino. Esto será el próximo viernes 1 de septiembre de 4 a 9 de la noche en el Hotel Sheraton Presidente. Ahí está la invitación para que usted no se pierda precisamente este primer evento de este primero de 2 días de puro asado y sabor con los chicos de Locos por el Asado. Esto gracias a Food Master y por supuesto a Grupo Megavisión. Y tenemos al día siguiente el festival con experiencia gastronómica en Food Master en Cibar SB. Con toda la buena vibra argenta de Laucha y su equipo. Esto será el sábado 2 de septiembre a las 2 de la tarde en adelante. Esto se va a llevar a cabo también en el estacionamiento anexo de Presidente Plaza. Ahí está la invitación de 2 días importantes. Las entradas están a la venta en Smart Ticket. Ahí tiene usted ya la información oportuna para poder adquirir sus tickets y poder de alguna manera participar de estos 2 grandes eventos de Locos por el Asado. Quiero saludar a la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, que nos acompaña esta mañana acá en el programa para darnos a conocer importante información. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias, muchísimas gracias. Estoy muy agradecida y feliz de estar aquí con usted. Gracias por la invitación y gracias también a la audiencia que me concede este espacio. ¿Cómo no? Bueno, importante conocer de primera mano todos los aspectos que llevaron a cabo la implementación a partir del 10 de agosto, si no más lo recuerdo, sí, el inicio de las operaciones que ha tenido el ferry entre El Salvador y Costa Rica. Digo esto para conocer los pormenores porque no ha sido fácil. De hecho, fue lo que en la historia, si en retrospectiva lo llamamos, era de poderlo impulsar, pero ahora ya tenemos algo en concreto, ¿no? Así es. Sí, cuéntanos un poco sobre ello. Gracias. La verdad es que nos sentimos sumamente contentos porque ya tenemos el ferry con Costa Rica en operación y como usted bien lo dijo, no ha sido un trabajo fácil, de hecho ha sido un sueño de hace muchísimos años que se había visto dificultado por diferentes motivos, a veces intereses un poco más mezquinos, a veces falta de voluntad política, pero que es un proyecto en definitiva necesario, no solo para el comercio entre El Salvador y Costa Rica, sino de toda la región. Y la semana pasada yo estuve dando ahí una conferencia en el Instituto Diplomático porque precisamente El Salvador tiene en ese momento la presidencia pro tempore del Sistema de Integración Centroamericana y pensando en voz alta realmente de proyectos grandes de movilidad de ese nivel en Centroamérica, pues más allá del Canal de Panamá no tenemos. Entonces, ser líderes junto a Costa Rica nos llena de alegría. El proyecto ya está en funcionamiento, como usted bien lo dijo, a partir del 10 de agosto. Tiene 2 viajes redondos a la semana y lo que busca es hacer mucho más eficiente el comercio, llevándolo con no solo menos tiempo que el transporte terrestre, que eso es fundamental, pero también con menos riesgos, con muchos menos riesgos y que llegue a su tiempo debido a la mercancía. En este sentido, las embajadas de El Salvador en Centroamérica específicamente fueron sumamente activas. Cuando encontramos esta problemática con la naviera, que no encontrábamos quién pudiese operarlo, y a esto se suma también el cambio de gobierno en Costa Rica, pues decidimos activar a nuestro servicio exterior, siendo así que vinieron opciones de Centroamérica y entre estas la opción de el ferry, que es un consorcio en este momento, la empresa se llama Blue Way Harmony y es un consorcio entre Honduras y Panamá. Aparte de eso, pues para llegar al tiempo debido, usted sabe que en el Canal de Panamá en este momento hay problemas porque por falta de agua pues hay un atasco, así es que nuestra embajada en Panamá tuvo que moverse rápidamente, hacer gestiones diplomáticas para obtener apoyo a que pasara en el tiempo debido. Eso se logró. Y solo eso ha sido, entendería yo, perdón, un poco por la dimensión del problema, como se está viendo esto es, ojo, hay que ponerle mucha atención lo que está pasando en Panamá a raíz del problema del secado, la época seca que no tiene mucha agua, lo que es la parte del río, de todo el canal, perdón, y sobre todo porque hay una gran cantidad de buques esperando pasar. Correcto. Y no pueden. Correcto. ¿Y se logró superar esa situación para que pasara el ferry? Así es, se logró superar precisamente gracias a las buenas relaciones que tenemos con Panamá.
Las embajadas de El Salvador ahora realmente trabajan y ellos saben que cuando en El Salvador hay una problemática que afecta directamente a la población, y este fue un ejemplo de ello, tienen que activarse porque realmente son nuestras antenas en el mundo. Y no quiero dejar de mencionar el gran trabajo que hizo nuestra embajada en Costa Rica para las negociaciones con el gobierno, etcétera, porque es un proyecto conjunto. Bueno, lo cierto es que esto viene a dinamizar la economía, a reducir tiempos de llevar, de traer, en este caso el comercio se va a ver muy beneficiado. Entiendo que la segunda etapa implica ya el transporte de pasajeros, ¿no? Transporte de pasajeros. Tuve la oportunidad junto a otros compañeros del gobierno en acceder al barco, entramos, lo vimos, la verdad que las condiciones son muy buenas para los mismos transportistas que usted sabe que en la ruta terrestre pues lastimosamente pasan por mucha problemática, que tienen que esperar horas en las fronteras, a veces hasta les roban, y ahora van en condiciones muchísimo más humanas, y el ferry tiene espacio suficiente para también atender a pasajeros, que es una segunda fase. Queremos, por supuesto, fortalecer la parte de comercio con Costa Rica, estamos en ese proceso. Aquí un llamado también a las empresas salvadoreñas y a las empresas costarricenses para que se acerquen, escuchen los beneficios directamente de Blue Wave Harmony. Yo me siento muy contenta y muy agradecida con el sector privado salvadoreño porque realmente creyó en ese proyecto desde un primer momento y ahora son los que más uso están haciendo de ese beneficio. Estamos trabajando en conjunto con ellos. ¿Es un proyecto sostenible en el tiempo? Es un proyecto totalmente sostenible. Es más, nosotros estamos ya en una fase también con el apoyo de nuestras embajadas, de CEPA, del Ministerio de Economía, para empezar a promover este proyecto con el comercio guatemalteco, con el comercio hondureño, ¿por qué no con el nicaragüense? Es decir, nosotros, si bien es cierto, es un proyecto que para del Puerto de la Unión en El Salvador a Puerto Caldera en Costa Rica, no quiere decir que sea exclusivo de los dos países. Y creo que se va a fortalecer aún más si logramos atraer comercio centroamericano, que esa es la fase en la que estamos trabajando. Es totalmente sostenible porque es un proyecto necesario y es un proyecto que hasta mucho se había tardado, pero gracias al liderazgo del presidente Nayib Bukele se logró en esta administración. Ok, estimula muchos aspectos que tienen que ver con clima de inversión, clima de grandes apuestas, de mejorar el comercio, como lo hemos dicho, pero también hay un factor bien importante que tiene que ver precisamente con la integración centroamericana, ¿no? Que ese es el sueño morosánico que a esta altura pues seguimos todavía, pero tiene que ver mucho esa conexión directa, ¿no? Tiene que ver muchísimo la conexión directa, es decir, no tenemos que menospreciar el flujo que tenemos. Solo en 2022 El Salvador le exportó a Costa Rica casi 300 millones de dólares, pero viene a aportar directamente al tema de la integración, como usted bien lo dice, y para este trabajo específico la Secretaría de Integración Económica de Centroamérica ha tenido un papel fundamental porque viene también a aportar en la facilitación del comercio que estamos impulsando. Si bien es cierto, El Salvador comparte ahorita el marco de integración profunda y facilitación de comercio más con sus vecinos, con Guatemala y con Honduras, a esto se suma ahora Costa Rica con este proyecto y eso es lo que queremos, tener una región integrada juntos. Somos más de 50 millones de habitantes, es un mercado nada despreciable, la sexta economía más grande, pero juntos como Centroamérica de la región latinoamericana, y creo que si todos los países ponen esa voluntad política de verdadera integración, pudiésemos avanzar muchísimo más rápido en el crecimiento económico. A ver, ¿qué estímulo hay para aquellos sectores que en su momento han mostrado su preocupación con la implementación del ferry, por ejemplo, el transporte de carga, ¿no? Mire, yo voy a retomar aquí las palabras del secretario general de SIECA. Él decía que no tenemos que separar transporte marítimo con terrestre, porque esa no es la intención, de hecho es un proyecto complementario. El ferry llega de un puerto a otro puerto, pero para llegar a ese puerto se necesita recorrer tierra y lo mismo de Costa Rica hacia los destinos de la mercancía. Y creo que muchas de las gremiales de transporte lo han entendido en este momento. Ellos nos dieron la oportunidad de ir en el primer viaje. Yo lo que les pido es de que tengan una coordinación con los gobiernos, pero también
también con la empresa, con Blue Wave Harmony, para que conozcan de primera mano cuáles son esos beneficios y no se sientan aislados. Al contrario, yo creo que este es un proyecto en el que si el gobierno y el sector privado participan y trabajan de la mano, será exitoso. Ok, veamos a ver qué dice hoy que hemos iniciado la semana con buenas noticias, sobre todo para nuestro público televidente, nuestro teléfono de WhatsApp que recibe comentarios y preguntas de nuestro público. Vamos a ver, es muy importante dinamizar la economía regional a través de este tipo de proyectos, el caso del ferry, ¿no? Es particularmente innovador que pueda incluir transporte de pasajeros y mercancías. Definitivamente es un proyecto muy positivo. Yo creo que al final, creo que todo el mundo ve con buenos ojos, ¿verdad? Pero también habría que ver las facilidades también para sostener de aquellos sectores que también son generadores de empleo. El caso de lo que yo decía, la Asociación Salvadoreña de Transporte Internacional de Carga, si no me equivoco, ASTIC, ha mostrado algunas inquietudes alrededor de ese tema, ¿no? Sí, pero nosotros no los estamos aislando. Es un medio alternativo, dice. Exactamente. Más allá de ser multimodal, exactamente. Y de hecho con ASTIC ya ha habido varios acercamientos. Nos hemos sentado también con Silvia Cuellar, que es la presidenta de Coexport, que ha estado también trabajando de la mano con ellos. Y se han reunido ellos directamente con la empresa Blue Wave Harmony. Yo creo que esa es la mejor manera de avanzar. Nosotros no queremos aislar a nadie, al contrario, lo que queremos es facilitar y hacer mucho más eficiente el transporte de mercancías y en un futuro cercano el transporte de personas entre El Salvador y Costa Rica. Hemos logrado, digamos, mantenemos un vínculo comercial muy importante y la expectativa es duplicar todo ese tráfico. Eso es lo que queremos, ¿no? Eso es lo que queremos. La verdad que Costa Rica es un socio de El Salvador de años. Es un socio donde no solo compramos productos, sino que también nosotros posicionamos en ese destino. Tenemos una cercanía, tenemos muchas similitudes. Estamos trabajando muy bien con el gobierno actual de Costa Rica. Entonces, no hay más que poner la voluntad de públicos y privados para avanzar en esa vía. Ok, voy a cambiar de tema porque me interesa conocer también el esfuerzo de cooperación y de promoción que se está haciendo para la comercialización del tema del café en el extranjero. Cuéntame un poquito sobre eso, ¿no? Porque pues, eso sería una buena noticia para todos los cafetaleros, ¿no? Claro, no, la verdad es que me siento muy contenta porque gracias al trabajo también de diplomacia económica que realizan nuestras embajadas, y específicamente me voy a referir al trabajo de nuestra embajada en Washington, en Estados Unidos, hemos colocado 30,000 libras de café salvadoreño con la empresa Making Coffee de Estados Unidos. ¿Por qué este proyecto es especialmente importante para nosotros? Obviamente la venta y el posicionamiento de café siempre lo será, es una de las puntas de lanza que la Cancillería mantiene a través de sus embajadas, pero esta venta en específico tiene un valor social importante, porque más allá de colocar ese café que ya está en proceso y que además esta empresa internacional y fuerte reconoce la calidad de café de El Salvador, aporta directamente a quien cultiva el café aquí en El Salvador, al caficultor y a toda esta cadena. La bolsa de café de Making Coffee tiene un código QR que va a permitir que la persona que lo compre allá en Estados Unidos pues lo escanee y también que pueda dar un aporte económico directo a la persona que más lo necesita. Yo tuve la oportunidad, se abre el QR y ahí se despliega la historia de cada uno de los que han participado en esta cadena de producción de café, y ahí es a donde le llega ese aporte directo. Este valor social ha permitido que la bolsa de café se posicione muchísimo más rápido junto a la empresa, porque siempre se ha hablado de dignificar el café, el sector del café, y con esto hemos trabajado junto al Ministerio de Agricultura y Ganadería, pero también junto a empresarios privados de café salvadoreño aquí en El Salvador. ¿Y todo esto nace bajo qué, digamos, perspectiva de apoyo o cómo están ustedes de alguna manera viendo el escenario para este rubro que sin duda alguna representó un eje importante dentro de lo que es la economía y la estructura económica del país? Vamos a ver, tengo acá otra pregunta y voy a tratar la manera de ir combinando esto. Buenos días, saludos y felicitaciones a la viceministra. Un buen trabajo que está realizando. Pregunto, ¿qué cooperación o beneficios se tendrá al extender lazos con el país de Chile? Bueno, pero este sí es un tema que me saca ya. Solo nos quedamos con aquello y después nos vamos a Chile, ¿no? Con todo gusto. Bueno, lo que nosotros queremos nuevamente es dignificar el valor del café y es parte fundamental también de la reactivación del agro aquí en El Salvador. Es un sector que por muchos años ha sufrido, es un sector
que años atrás era súper fuerte aquí en El Salvador, pero bueno, por la caída de precios internacionales y muchas otras situaciones internas, lastimosamente ahora ya no es tan fuerte, pero nosotros queremos dignificarlo. Queremos realmente ir a territorio, que es lo que estamos haciendo junto al Ministerio de Agricultura, y que los jóvenes vuelvan a interesarse por desarrollar café, pero también café de especialidad, que es el que lo posiciona con un mejor precio a nivel internacional. Y es por ello que las embajadas están trabajando. Nosotros frecuentemente estamos posicionándolo a través de catas de café en el exterior. Llevamos a empresarios a nivel internacional. Hace poco estuvimos participando en una feria de café en Uruguay y Paraguay, y la verdad que tuvimos ventas significativas. Y por supuesto en Estados Unidos, que es un mercado que digamos ya tenemos conquistado con el café, pero ahora lo que nos interesa es que se pague un precio justo y que el beneficio llegue a las personas. Y creo que cae, como decimos a buen salvadoreño, como anillo al dedo, ¿no? Sobre todo porque hasta donde entiendo, y conversaba con un productor de café del occidente del país, que esta situación de poca lluvia que se está teniendo en algún momento está generando algunos impactos en el grano, ¿verdad? Sí. Y obviamente esto a la larga se traduce en una situación crítica para las familias que dependen muchísimo de este tema. Así es que me parece que es un punto bien interesante. A ver, este tema de Chile, ¿qué se ha hecho con Chile? A ver, cuénteme un poco. Este país suramericano que sin duda alguna maneja indicadores económicos muy importantes de las cuales podríamos aprender o sacar provecho también, sí, ¿no? Bueno, Chile también es un socio importante. Recientemente, la semana pasada, estuvimos celebrando la Comisión Mixta de Cooperación, es decir, revisar toda la hoja de ruta de cómo estamos en esa materia. Y realmente hicimos un trabajo fundamental y muy importante porque aprobamos 4 proyectos de cooperación que están debidamente identificados para los sectores de energía y niñez. Este marco de cooperación dura 3 años y nos va a permitir avanzar más en esos proyectos. Chile es un país en Sudamérica fuerte, es un país con el que nosotros también cooperamos, tenemos un marco de cooperación sur-sur y la verdad que nos sentimos contentos porque ahora pues ya tenemos también posicionado ambos temas para un país con experiencia. Ahora, sin duda alguna también esto pasa por comprender que la situación global, económica en Latinoamérica, traza una situación de mucha, digamos, de mucha expectativa, de mucha incertidumbre. ¿Cómo se están manejando todos estos indicadores a la hora de establecer este tipo de, digamos, de relaciones? Pues mire, nosotros sabemos que estamos en esa situación mundial, pero que también juntos podemos avanzar. Por eso es que nos hemos aliado con estos países. Y aquí yo también quiero recalcar el apoyo que nos están dando otros países de cooperación grande, como es el caso de Corea, con quienes también estuvimos el viernes celebrando una cooperación donde vienen más de 30 ambulancias y que también nos permite inaugurar un sistema para monitorear embarazos de alto riesgo en las zonas más alejadas del país. Yo creo que juntos es la única manera en la que vamos a poder avanzar. El Salvador ofrece cooperación también. Ya estamos trabajando con otros países de la región para compartir este modelo de seguridad exitoso que tenemos y el tema de reconstrucción del tejido social, que también es importante. Interesante. Voy a hacer una pausa comercial. Regresamos con más. Recuerde, nuestro sistema de comunicación está ahí disponible para que usted participe, nos haga llegar sus comentarios. Ahí está su número de WhatsApp para que pueda enviarnos sus comentarios. 76 81 32 59. Vamos a la pausa y regresamos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a aprovechar, como siempre, interactuar con ustedes. Tenemos otra pregunta ahí. ¿Cómo van nuestras relaciones exteriores con Asia? ¿Cuántas nuevas embajadas vamos a tener al finalizar el año? Dice, ¿cuándo hará una gira por Asia? Bueno, él está pidiendo que vaya. Yo sé que nos están viendo muchos allá afuera. ¿Ah? Bueno, sí, nosotros tenemos en perspectiva la apertura de nuevas relaciones. De hecho, ya abrimos este año embajada en Asia, específicamente en Singapur y en Vietnam. Esas ya están funcionando plenamente. Estas se unen a 2 embajadas nuevas también en Portugal, hemos abierto, y en Noruega, que están en Europa. Tenemos en perspectiva, porque hemos avanzado muchísimo en la relación con Arabia Saudita, en esa parte del mundo. En este momento solo tenemos embajada en Qatar.
Así es que estamos avanzando con ello. Gira en Asia, ahorita no tengo en perspectiva. Vamos a trabajar un poco más realmente antes de finalizar el año en Sudamérica, que nos interesa mucho esa relación también. Y, por supuesto, el trabajo que se hace en la presidencia pro tempore que El Salvador ostenta del SICA. Ok, qué bueno. Mire, por ahí le están enviando saludos los cafetaleros desde Santiago de María, dicen. Gracias, ¿verdad? muchas gracias. Así es que Muchísimas un saludo gracias. para la familia Jack y la familia Duque Jack. Gracias. Así es que ellos estaban interesados en la información que estaba dando Muchas con relación gracias. al tema de la comercialización del café. Gracias. Allá. Hablando de ese componente de cooperación y de relaciones, también Marruecos va en ese, digamos, ítem de relaciones. Sí. Cuéntenos un poquito. Bueno, Marruecos es una también de nuestras embajadas y relaciones más recientes. La embajada se inauguró oficialmente el año pasado y es importante destacar que es la primera y única hasta este momento embajada en África. El Salvador no tenía embajadas, ni una embajada en África. Era un poco complicado la atención a la diáspora, era un poco complicado también el trabajo político y económico, y no nos queremos quedar ahí. Ya voy a adelantar un poco también cómo estamos con las aperturas en África, pero Marruecos precisamente ya nos está cooperando, estamos trabajando con ellos. Hay una delegación en este momento aquí en el país que están muy interesados en compra de pescado. Se están reuniendo con diferentes entidades aquí en El Salvador y vemos una gran oportunidad. Y también quiero destacar que la semana pasada junto al ministro de Agricultura estuvimos recibiendo una donación de 100 toneladas de fertilizante, que en este momento por la situación del agro mundial es súper fundamental, súper importante, y estamos muy agradecidos con ellos. Eso pasa por la excelente relación que tenemos con ese país, que es un país hermano de El Salvador y con quien hemos avanzado muchísimo en estos 2 años. Fertilizante para, bueno, interesante hoy en el contexto de las necesidades que se tienen. A ver, tengo que hacerle una pregunta que tiene que ver, hablando de relaciones exteriores, del voto en el exterior. Este fin de semana, ¿cómo está digamos, esa repartición o la colocación, las facilidades que se está dando para distribuir toda esa modalidad del voto en el exterior? El día de ayer, por cierto, publicaba en una cuenta en Twitter el diputado Guillermo Gallegos del partido Gana, donde decía que estaba recibiendo muchas llamadas de la diáspora, principalmente en Estados Unidos, expresando sus preocupaciones debido a la distribución que se ha hecho en los lugares de votación bajo la modalidad del voto presencial, ya que solo se han tomado, decía, en cuenta algunos consulados y otros los han dejado fuera. ¿Cómo está la situación? Bueno, es importante también aclarar de que el tema del voto en el exterior, así como el voto dentro del país, es competencia del Tribunal Supremo Electoral. Por supuesto, habemos muchas instituciones que estamos apoyando. En ese sentido, la Cancillería tiene un papel importante porque es la que ve todo el tema de la diáspora a través del Viceministerio de Diáspora y Movilidad Humana. Y hemos sido notificados por el Tribunal Supremo Electoral que se han habilitado 60 centros de votación en el exterior. Por supuesto, nosotros estamos escuchando siempre el clamor de la diáspora, y si hay algún mensaje que nosotros debamos trasladar para que haya alguna mejora en este sentido por parte del tribunal, con mucho gusto lo vamos a hacer. Ok, interesante. A ver, sin duda alguna el país ha tenido un avance muy importante en materia de seguridad, y también otro tema que se coloca sobre la base de las relaciones con los países es, bueno, en primer lugar, mostrarle que es un país diferente en materia de seguridad, pero hay alertas de viaje. ¿Cómo se está viendo este tema muy en particular para todos los turistas que quieran venir al país en particular? Bueno, es importante aclarar también en ese sentido que las alertas de viaje normalmente pasan por las oficinas de migración de cada país. Y muchas de estas alertas de viaje, sobre todo en países más lejanos, no habían sido actualizadas por más de 6, 7, 8 años. De hecho, por alguna razón que yo me imagino que es que en ese momento nosotros lastimosamente estábamos en el top de los menos favorecidos, de los destinos menos favorables en materia de seguridad. La mayoría de países han manejado cifras del 2015, donde El Salvador todavía se posiciona como uno de los países más violentos del mundo.
En ese sentido, nuestras embajadas han trabajado fuertemente para que esas alertas de viaje, que son importantes porque normalmente lo que un inversionista o lo que un turista busca es cómo está la situación de seguridad en un país, pues se han mejorado muchísimo, y en ese sentido yo quiero destacar de manera particular que ha habido un cambio favorable, positivo, en las alertas de viaje de Italia, España, Portugal, Noruega, Suecia, México, Francia, Malta, Irlanda, Eslovenia, entre otros países. Seguimos trabajando porque hay países que todavía no están siendo justos con esas alertas de viaje, no reflejan la situación de seguridad en El Salvador. Estamos trabajando en eso, pero sí se ha mejorado muchísimo, y eso se refleja en un incremento de turismo y de inversión aquí en El Salvador. Ahora, esto, ¿cómo se asume cuando hay países que en algún momento siempre, como usted lo dice, ¿verdad?, siempre tienden de alertar? La alerta es decirle, tengan cuidado, ¿o es que de un solo se condena a un país por sus indicadores? Normalmente la alerta es de decir a su ciudadano, mire, tenga cuidado si usted va a otro destino. Lastimosamente, sí, a veces vemos como cierta tendencia de algunos países en no ser justos con la calificación o el riesgo que le ponen hacia El Salvador, y hay otros países que lastimosamente solo replican esa gran alerta de estos países. Por eso estamos trabajando, porque no estamos diciendo ninguna mentira, las cifras lo dicen. El Salvador es uno de los países más seguros de Latinoamérica en este momento, así es que nosotros les pedimos a estos países que vean esas cifras. Inclusive hemos visto con otras instituciones de recibir delegaciones de las oficinas de migración para que ellos vean con sus propias manos y yo siempre, de sus propios ojos, y yo siempre lo digo de manera tajante: no escuchen si no quieren la voz del gobierno de El Salvador. Salgan a la calle, escuchen a la gente, escuchen a la persona del taxi, del Uber, a quien venden los desayunos, los almuerzos, pregúntenles de manera espontánea y verán que en El Salvador ha habido un antes y un después en materia de seguridad. Me trae mucho recuerdo el debate que mucho se da alrededor de este tema, que hay países con altos índices de criminalidad, pero muy poco se mencionan. El caso de México, con todo el respeto, pero México tiene problemas serios, ¿no? Así es. De inseguridad. Así es. Nosotros precisamente por esta relación tan buena que tenemos con estos países, les pedimos que también sean justos, porque sí, ellos también tienen una situación compleja. Yo creo que todos los países tienen debilidades, pero creo que debería ser una visión un poco más equilibrada. Y El Salvador, es cierto, es una situación bastante reciente, pero que es importante también, si nosotros queremos hacer fluir el comercio y el turismo, que sea actualizada esta alerta de viaje. Pero de nuevo, nuestras embajadas están haciendo una gran labor, y en los países que yo he mencionado, gracias a la labor de nuestras embajadas y la comunicación con las cancillerías en esos destinos, han sido muy correctos en cambiar esa alerta de viaje. Ok, ya para finalizar, porque el tiempo se nos está agotando, ya se nos agotó, viceministra. A 2 meses de haber asumido la presidencia pro tempore del SICA, ¿cuál ha sido la experiencia? Pues la verdad, hemos avanzado muy bien. Ya estamos en el marco de los eventos. Nosotros tenemos en perspectiva posicionar el tema de seguridad, como ya lo he mencionado, el tema económico. Vamos a tener un foro aquí en San Salvador que estamos trabajando junto a la Unión Europea para presentar como región los grandes proyectos de movilidad y logística, plan que fue presentado por los ministerios de Obras Públicas de la región, y que vengan inversionistas a ver cómo podemos conectarnos. Es importante decir que con la Unión Europea también vamos a celebrar la Comisión Mixta de Cooperación en el marco de la presidencia pro tempore que lidera El Salvador, y vamos a posicionar también a la región como un destino que puede intercambiar más en materia de cooperación precisamente. Yo no quiero cerrar sin antes mencionar también que estamos a las puertas de la participación en la Asamblea General de Naciones Unidas que viene en septiembre. ¿Y por qué es importante para El Salvador? Porque ahí vamos a estar abriendo ya de manera formal nuevas relaciones con otros países de África, y aquí quiero destacar
Ruanda, Angola, Gabón, Ghana, Sierra Leona, Zimbabue y Guinea Ecuatorial, países con los cuales El Salvador no ha tenido ningún tipo de relacionamiento y que ahora será posible gracias a la labor del gobierno del presidente. Qué bueno, vamos a estar muy bien atentos a ver el curso de esas relaciones y el beneficio de cooperación que se pueda tener al respecto. Viceministra, gracias por habernos acompañado esta mañana y a inicio de semana, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias por recibirme nuevamente y gracias a la audiencia por su espacio para escuchar. Gracias. Era la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, con nosotros. Por mi parte, desde luego llegamos hasta aquí. Les invitamos a que continúe con nuestra programación. Arriba mi gente viene como siempre cargado de mucha energía para que usted pase una feliz mañana. Así es que desde ya, gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.